donde estamos en esa carta de Pablo a los Corintios, podemos entender, a pesar de sus divisiones, o sea, la iglesia y su inmadurez espiritual, el apóstol Pablo no descarta ni los abandona a los corintios a su propia suerte. Más bien, él sigue exhortándoles y corrigiéndolos y guiándolos con una firme convicción en la obra de Dios y recordándoles quiénes son en Jesucristo. Él ve en ellos no solo lo que son en ese momento, sino insiste una y otra vez a los corintios en llamarles a la unidad y a la santidad y a lo que vamos a dar énfasis hoy, a una vida guiada por el Espíritu Santo. La semana pasada, si quieren abrir sus Biblias, primero a los Corintios capítulo 12. Todavía como introducción, podemos ver ahí el versículo 7 de capítulo 12 de primero a los Corintios. Nos dirigió a fuente y propósito único de los dones espirituales. Así dice primero a los Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Donde mencionaba el Espíritu Santo 6 veces en esos versículos. El Espíritu Santo da estos dones. El Espíritu Santo es lo que dirige y obra en cada uno de nosotros individualmente, tanto como iglesia y cuerpo total. Y ese es el base, el cimiento de lo que vamos a ver hoy día. Hoy Pablo usa la palabra cuerpo 11 veces en estos 8 versículos que vamos a ver. 11 veces para desarrollar una metáfora entre la iglesia y el cuerpo humano. Y las áreas en donde están parecidos a estas dos cosas. Él revela su formación, es decir, el cuerpo de Cristo, y cómo debe funcionar como un cuerpo. Entonces, si están ahí ahora en el primero de los Corintios capítulo 12, ponemos de pie para leer estos versículos 12 a 19. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Oremos. Gracias, Señor, por su palabra, para expresar su gran amor, y que cada uno que hemos recibido su salvación, que hemos creído en usted como Señor y Salvador, usted nos quiere unir, no solamente juntos nosotros aquí, pero un solo cuerpo debajo de usted y en usted. Señor, mientras que exploramos y entendemos su palabra hoy día, que podemos entender cuán grande es su amor, que cada uno salimos de aquí no solamente cantando ese alabanza, pero viviendo
Por su amor yo viviré. Que eso sea el lema de nuestra vida. Porque debemos todo a usted. Señor, mientras que predico su palabra hoy día, que son sus palabras, por favor. Para nuestras maestras, para María Augusta y hermana Carla, úsalas a ellas también para comunicar su palabra a 30 niños, si no más, que tenemos aquí en estas semanas en la escuela dominical. A sus corazones tiernos, algunos nunca han entendido su salvación, su palabra, pero puede hoy. Señor, atienda a nuestro pastor Diego mientras que está pasando un tiempo de dificultad física. Señor, acompáñale. Que él siente su presencia hoy y la presencia nuestra en oración con él como cuerpo de Cristo. Por eso estamos. Y que entendemos esto más y más todos los días, pero no solamente entender, pero vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y como título hoy día, no es algo fantástico, pero es algo muy directo y sencillo de entender a través de esos versículos. O sea, un solo cuerpo somos. Un solo cuerpo, no solamente físicamente, pero al entender el cuerpo de Cristo, somos también familia. Y esos entendimientos, esos conocimientos son importantes para llevar con nosotros todos los días. Y para entender esa idea, antes de ver el pasaje, los versículos, vamos a enfocarnos a ese cuerpo aquí en la pantalla, que es completo, ¿no es cierto? Tiene una cabeza, 2 brazos, 2 pies, pelo, ojos, es completo en sí. Pero es exactamente lo que Pablo está criticando a los a los corintios, porque no todo estaba perfecto. Como mencionamos antes, las divisiones, el orgullo, dejando pecado entrar a la iglesia, a los creyentes, que ni fue bien recibido en la cultura en general. Y está diciendo, ustedes son un cuerpo de verdad, porque están en Cristo. Pero para entender, no están unificados para nada. Y por eso Pablo está predicando a ellos. Quieres que ellos lleguen a ser un cuerpo entero, íntegro. Que el cerebro manda un mensaje a la mano para coger agua a la mesa. Todo está conectado, pero si la mano no quiere cooperar, está ahí. No, yo no voy a ser parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo va a funcionar un cuerpo hermano? Pero está tejido todo perfectamente. Y Pablo está diciendo, ustedes pueden ser iguales como iglesia. Y no solamente pueden, deben. Y aquí desde el versículo 12 y 13, explica bien el propósito y la manera y el por qué debemos estar funcionando juntos. Versículo 12 tiene 2 partes y vamos a leerlo ahora. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ese es el primer punto. Y sabemos que podemos identificar, hemos estudiado la anatomía desde la escuela. Y sabemos ya las partes externas, tanto internos, y cómo todo funciona juntos y está conectado por una red de nervios y músculos. Pero Pablo está recordándoles a ellos, no están funcionando así. Por eso tengo que decirles esas cosas tan claras, tan nítidos, para que ustedes entiendan que están viviendo en un desorden. Y podemos ver esto en pantalla en Efesios capítulo 4, que Pablo realmente es un pasaje paralelo presentando los dones espirituales y el porqué. Pero aquí podemos ver en el versículo 14,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Está diciendo, está en un desorden total. Está dejando y hablando a los efesios, está diciendo, mira, hasta dentro de la iglesia hay falsa doctrina. Y ustedes están escuchando y masticando esto y considerando esto. Y es como leer las multitudes de mensajes, sea en Facebook o que alguien le manda. Tenemos que decidir, ¿eso es de Dios o no? Y a veces lo tomamos, ya suena bien, y lo repetimos a alguien más, sin averiguar su esencia, si viene de la Biblia o no. Entonces tenemos que estar muy, muy cuidadosos. Desde luego lo que leemos, pero ahí cómo lo consideramos en nuestras vidas. Entonces Pablo estaba diciendo a los efesios, tienen que tener cuidado tanto como está diciendo desde esos primeros 11 capítulos a los corintios. Ten cuidado lo que está ingresando, pero más bien cómo está filtrando esta información. A través de su cultura, a través de su pasado, a través de lo que los demás hasta en la iglesia están haciendo, o está tomándolo, comparándolo y filtrándolo por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en esto. Pero tanto a los efesios tiene la misma solución para falsa doctrina y también las divisiones que existió desde siempre en la iglesia de los corintios. Y vemos la solución aquí mismo en esa misma página de versículos de Efesios capítulo 4, versículo 15, continúa, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, imagina, Cristo ya está ahí como la cabeza y nosotros como iglesia estamos creciendo hacia estar dentro de Él. Pero es por su poder, por la dirección del Espíritu Santo. Él ya está ahí, la cabeza del cuerpo de la iglesia, si nosotros participamos o no. Él no va a moverse. Y nosotros vamos a ser parte íntegra de ese cuerpo o no. Si decimos que soy creyente, yo creo en Cristo, no puedo separarme del cuerpo de Él. Yo estoy dando testimonio de Él en mi vida desde el momento que salgo de la cama en la mañana. A mi familia, a mis colegas del colegio, la escuela, la universidad, del trabajo, a otros miembros de la familia, cualquier mensaje que mando, yo estoy dando testimonio a qué familia, qué cuerpo pertenezco yo. Entonces, esta es su solución, el comienzo de la solución para ellos. Verdad en amor, crezcamos en todo en aquel, si podemos poner, gracias. En todo que es la cabeza, esto es Cristo. Y versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No solamente funcionamos nosotros hoy día en ese amor, en ese cuerpo, pero seguimos creciendo. Pensando cuando tenía 5 años, ya sus manos no estaban ya de porte de lo que está ahora. Imagínense, sus manos ya estaban tan grandes y el resto del cuerpo chiquito. No, tenemos que crecer juntos en la misma medida y trabajar y funcionar a cada etapa de nuestras vidas. Lamentablemente ya en mi edad el crecimiento está en otra dirección, no correcto. Pero sigue creciendo y sigue siendo parte del cuerpo. Pero todos funcionando juntos
desde el principio hasta que salimos de esa tierra físicamente el cuerpo, pero igual la iglesia de Cristo, que comenzó hace 2000 años atrás y sigue formándose, sigue evolucionándose con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ignorar la tecnología que está alrededor de nosotros. Tenemos que ya usarlo, pero también tener mucho cuidado con aquello, porque es del mundo. Y si podemos usarlo para ganar almas, adelante. Pero siempre con la integridad de la palabra de Dios. Un punto más de ese versículo. Así también Cristo, es la última parte del versículo 12, de 1 Corintios 12. Voy a leerlo de nuevo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. No podemos negar que Cristo está la cabeza de este cuerpo. Tenemos muchos ministerios, desde luego. Cada uno tiene su función individual y único, desde luego. Pero si no hay armonía entre los ministerios, ¿qué va a decir el mundo acerca de nosotros? Es un desorden total. Y podemos decir varios ejemplos, pero solo el concepto, si un ministerio dice, no, yo necesito la iglesia este día y no voy a moverme de esto, y hay otro evento que tiene que ser, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actitud estamos dando dentro de nuestra iglesia? Y pueden ser varios ejemplos de esto dentro del cuerpo, que no estamos buscando el bien del total, de la suma de todo, porque no estamos ministrando en Cristo. Cada uno queremos hacer las cosas bien, pero tiene que ser en armonía con los demás. Entonces, por eso Pablo, para referencia final, él tiene que decir, o decía antes, en 1 Corintios capítulo 3, versículos, capítulo 3, versículos 2 a 5. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andéis como hombres? Porque siendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y aquí, digamos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió. ¿Quién? El Señor. Y volviendo al fin del versículo 12, en 1 Corintios 12, dice, y así también Cristo. Él es la cabeza. Y Pablo está desarrollando, sigue desarrollando, y no quiere rendirse a la mentalidad de los corintios. Entonces ya tenemos ahí realmente la posición de Pablo, por qué tiene que expresar este mensaje donde continúa en el versículo 13. Pero el versículo 13 está lleno de enseñanza aquí también. Pero hay dos partes aquí donde vamos a tratar de entenderlo. Primero, los Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí complica el asunto con muchas personas y en muchas iglesias. La primera parte, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean distintas personas. Parece bien claro. Pero algunos toman que tenemos que tener un bautizo especial. Y para entender esto un poco mejor, ¿de qué se trata ese tipo de bautizo aquí? No es el bautizo que practicamos aquí afuera en la piscina. Esa es una expresión
externa de lo que la obra que Dios ya ha hecho en nosotros y queremos profesarlo al mundo. Pero ese bautizo aquí ya existe en cada creyente. De nuevo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Una vez por siempre. El momento de la salvación somos bautizados de esa manera que está diciendo. En un cuerpo, en el cuerpo total de Cristo. El bautizo es lo mismo en Cuba, en Venezuela, en los Estados Unidos, aquí en Ecuador, en Argentina, lo que sea. Todos ya somos parte del cuerpo y familia de Jesucristo. Y no podemos pensar que hay otro tipo de bautizo que puede hacer o suceder dentro de nosotros. Y aquí vamos a la segunda parte de ese versículo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién nos dio? Vamos a Mateo 3:11, aquí en la pantalla. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién está hablando? Juan Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. No podemos ir buscando, Espíritu Santo, bautízame ya la segunda vez. Ya fue hecho una vez por siempre. No tenemos que estar esperando otra bendición sobre nosotros. Recibimos bendiciones toda la vida, por supuesto. Pero eso no estamos buscando. Eso ya era dado por Jesús al momento de creer en Él como Señor y Salvador. Ya estamos, como Él dijo a los Corintios. Y vamos a ver la siguiente pantalla. Perdón. Adelante, por favor. Espero. No. Entonces, abran sus Biblias a 2 Corintios 3, 5 y 6. Segundo a los Corintios. Sí. Segundo de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces el Espíritu ya tiene que venir de Él. No es algo que nosotros podemos desarrollar o fomentar en nosotros mismos. Y retrocede a capítulo 1 de 2 Corintios. Capítulo 1, versículos 21 y 22. Capítulo 1, versículos 21 y 22, que dice: y el que nos confirma con nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Dónde hay lugar para más Espíritu Santo en nuestras vidas si ya fue dado por Dios en el momento de la conversión que Él puso en nosotros? Tenemos que entender, es algo transaccional que Él hizo, no es algo que nosotros negociamos con Él. Y ni podemos negociar. Y entendemos como hasta con Pedro, alguien quería comprar el poder del Espíritu Santo y ellos dijeron: ándate. Ni podemos entretener entre nosotros. Es un ejemplo de que hoy día tampoco no podemos fabricar o traer algo del Espíritu Santo más de lo que fue dado a nosotros. Nunca un creyente tiene que caer
hacia atrás en un trance santo, ni hablar en una lengua desconocida o angelical para ser lleno del Espíritu Santo de una vez para siempre. Es de Dios mismo en el momento, en el instante de la salvación, una vez por siempre. No existe una especie de purgatorio aquí en la tierra entre el momento que creemos y tenemos el segundo bautizo. No, esas cosas no existen. ¿Qué puede ser causante de este sentir? Puede ser que no tengo pecado confesado y por eso estoy distante de Él. Puede ser por falta de ser discipulado y por eso es tan importante hacer un gran mandamiento para ir y hacer discípulos, evangelizando, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, una vez. Pero tenemos que ser discipulados en nuestra nueva vida que Cristo ha puesto en nosotros, la nueva ropa que ha puesto, el nuevo hombre que Él ha creado en nosotros. Les cuento, hace 2 semanas, cuando fuimos afuera, el pastor nos mandó los líderes de los ministerios. Una persona se acercó. Y no es que quería meterse ya de una a un ministerio. Hizo una pregunta que todos debemos estar preguntando. ¿Cómo sé cuál es mi don espiritual? Todos ustedes saben lo que es su don espiritual. ¿Están sirviendo aquí en esta iglesia? Hay muchos, no están solos. La mayoría no están sirviendo formalmente en un ministerio aquí en la iglesia. Muchos sí hay, pero hay muchos que no están. Entonces, ¿qué hago? Bueno, buen lugar para comenzar. ¿Cómo conozco a mi don espiritual? Si llega a mí para decirle, yo no tengo ese don de discernir los espíritus. Pero ¿qué pueden hacer? Algo práctico aquí. Busca, o sea, servir. Pregunta a algunos líderes y ministerios, o mejor, pregunta a alguien, sabe que me gusta hacer esto, pero no sé si es mi don. Cuéntame, ¿qué hacen en ese ministerio? Hay lugar para más personas. Orando, comenzando todo esto con la oración. Señor, ¿dónde no hay una necesidad? ¿Qué es el don que usted tiene para mí para servir? Ojalá para nosotros dentro de la iglesia, pero todos los dones no tienen que usar dentro de la iglesia, pueden ser usados fuera de la iglesia también. Pero Pablo está hablando del cuerpo, de la unión de ese cuerpo aquí, donde los corintios. Necesitamos cada uno de ustedes, y no solamente necesitamos, por lo que ya hemos leído, cada persona tiene por lo menos un don. Y como vamos a ver esta semana y la próxima, no todas las personas no tienen todos los dones. Pero hay que usar lo que Él nos ha dado y hay que usarlo para el bien de los demás y de la iglesia, dando gloria a Él en todo. Entonces, si estamos buscando nuestros dones, aquí tenemos que ir. Y para ver Romanos capítulo 8 ahora, versículos 8 a 10. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y cómo sabemos esto? Porque si hemos creído en Él, Él ya ha puesto su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. No es tan complicado.
Pero versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Nuestra justicia no, la justicia de Él puesto en nosotros. Lo que conocemos y sabemos acerca de su palabra, lo que el Espíritu Santo revela a nosotros en cada momento que hacemos una decisión para discernir entre el bien y el mal. Y continuando en Romanos 12, 4 y 5, ¿qué es el resultado de esto? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Está reiterándoles eso a los Efesios, a los Romanos y ahora a los Corintios. ¿Qué es el resultado de esa unión corporal que debemos tener en Cristo y que significa para nosotros como creyentes? Por último, en este versículo, en el próximo Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Viendo alrededor de usted, ¿pertenece a ese cuerpo? ¿Reconocen que las otras personas alrededor de usted están del mismo cuerpo que usted en Cristo? Quizás hay algunas personas no creyentes. Y si usted está aquí un no creyente, es una manera ahora para entender, puede ser parte no solamente del cuerpo humano, pero ser parte de Cristo. Sirviéndole a Él para la eternidad, adorándole a Él por siempre. Entonces movemos aquí de lo que podemos entender como el motivo y el base del servicio y los dones espirituales. Vamos a ver realmente lo que es y lo que no es un buen entendimiento acerca de los dones espirituales. Y viendo el versículo 14, vamos a la transición aquí, dando énfasis a la diversificación, pero no somos divididos. O sea, realmente para plantear lo que él ya dijo en esos primeros dos versículos. Versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es fácil de entender, pero hay que entender, cada uno tenemos nuestra parte, pero tenemos que estar conectados con los demás. No podemos mantenernos aislados. Entonces aquí podemos ver eso, se ha presentado lo que él ya ha dicho a los Corintios en capítulo 1, versículo 7, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. Está orando, no quiero que hace falta, porque Dios puede ser y hacerles completos, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y ya que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 12 capítulos después se sigue hablando de esa misma unión. Mira, estos dones no, ni uno solo de ellos fue dado de manera arbitraria, porque no fueron dados por hombres, sino por el Espíritu Santo, como se afirma aquí en lo que hemos visto la semana pasada. Pero el versículo 11 de la semana pasada, Él da donde Él quiere y donde Él ve la necesidad. Y ve la necesidad de nosotros, que nosotros sí somos en Él capaces de cumplir lo que Él ha puesto en nosotros. Versículo 15 continúa esta idea
Pero ahora diciendo, ¿qué hay cuando yo siento que no estoy proporcionando, no tengo un don que vale la pena servir? O no tengo la atención de los demás. Aquí en versículos 15 a 16 dice, aquí en 1 Corintios 12, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Este sentir de inferioridad realmente es orgullo. No, yo no voy a seguir porque realmente yo no creo que vale la pena. No voy a servir porque no recibo la atención realmente que es digna de lo que yo merezco. Yo sé mucho. Ese orgullo no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. Pero hemos visto muchos ejemplos que uno piensa que es mucho más que otro y otros que piensan que es mucho menos. Para mantenernos callados es ponernos de acuerdo con algo incorrecto. Y tenemos que entender la manera de hacerlo correctamente, pero hay cosas que tenemos que ir, entendiendo en nuestras propias mentes. Vamos a ver Isaías 52:7 aquí en la pantalla. Pero para entender esto, ¿qué son las distintas partes del cuerpo que la Biblia mismo menciona? Partes del cuerpo físico, dando metáfora, analogía a lo que quiere enseñar. En Isaías 52:7, cuán hermosos son los montes, los pies que atrae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces ahí hablando del pie y ahora las manos, primero de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santos, sin ira ni contienda. Nuestras manos están capaces de mostrar ira y contienda, pero que no lo usamos así como cuerpo de Dios, levantando en oración, dando gloria a Dios, usándolos en el trabajo de la iglesia para fomentar la unión y la unidad dentro de nuestras familias, mostrando el amor que Él ha puesto en nosotros. Y para dar resumen a este concepto que todas las cosas son necesarias y útiles, Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos los pies de que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todos partes son necesarios simplemente para llevar el evangelio. Alguien tiene que enseñarnos, hemos aprendido de otras personas hacia la salvación, y de ahí aprendemos más cómo discipular a otros, porque fuimos discipulados, y de ahí enseñamos. Entonces va siguiendo. Necesita un montón de personas en esto. Versículo 16 en particular es real para mí. De nuevo, si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Quizás no apreciamos los dones de los demás cuando ya se desaparece. Explico. Hemos pasado unos años aquí sin un siervo líder del evangelismo. Hemos orado. Y de ahí vino alguien, hermano Judier, y sirvió en esa capacidad. ¡Qué chévere! Ya formamos un grupo de evangelismo y capacitación. Pero por motivos, otro lado, tenía que ir a otro lado para servir y prepararse, y quedamos orando de nuevo, y ya, recién vinieron un grupo de personas y una persona para ser cabeza de ese ministerio, está formándose para algo grande y bueno.
Pero sí hizo falta en esta temporada. Por eso seguimos. Enseguida comenzamos a orar. Pero esa es una realidad de una iglesia, de una vida. Que van las cosas que ya teníamos. Quizás no extrañamos tanto que nunca hemos tenido. Y por eso estamos orando. Y no entendemos bien la amplitud de que llega ese ministerio, ese don de una persona. Pero volviendo al versículo 16, yo tengo que usar lentes. Cuando comenzó a faltar mi vista, ya cuando tenía unos 22, 23 años, qué buen remedio tener lentes. Ahora me está haciendo falta algo del oír. No tengo puesta ahorita porque no puedo poner con micrófono y todo, pero tengo audífono. ¿Qué me hace falta esto? El uno es más importante que el otro cuando le hace falta, ¿sí? Si no escucho bien, ya no solamente frustra a mí, pero a otras personas. Entonces hay que tener y hay que usar, todas las capacidades que tenemos, porque uno puede oír y escuchar mejor que otra persona. Uno tiene ojo para ver la necesidad y comunica eso a otra persona para cumplir y servir en esa necesidad. Entonces, de nuevo, Pablo está diciendo aquí, hay que hacer todo esto en amor, hermanos y hermanas. Ustedes son parte del cuerpo. No puede decir, yo no sirvo y se va. ¿Qué tal si el codo dice no? Se va. Cae el brazo desde aquí en adelante si se aparta. Pensando en esto en una iglesia, si alguien sabe de un ministerio donde están llamados a servir, por cualquier motivo, puede ser por necesidad y la iglesia, ya está preparado para reemplazar, pero otro lado, si se va por enojo o algo así, ¿qué va a hacer la iglesia? Tiene que reemplazar también, pero de ahí al golpe. Entonces, al entender esas cosas, todos somos necesarios, diversos, pero unidos. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Eso puede ser de orgullo o de falta de personas para servir. Cuando una persona está haciendo todo. Para captar esto un poco, para ver en la pantalla aquí. Si todo el cuerpo, y eso ni la justicia, porque es solo la cabeza, uno puede ver la nariz y la boca, pero si todo el cuerpo fuera un ojo, no podía ir a ningún lado. Porque sabemos, cuando un amigo algo se entra al ojo, nos duele, queremos llorar. Entonces, ¿cómo va a funcionar el ojo solo? Entonces eso está diciendo Pablo aquí, no podemos a todos hacer la misma cosa, pero tenemos la actitud a veces, no, ese ministerio está sirviendo a esa persona, yo no le voy a llamar. Llámale, si Dios ha puesto a esa persona en su corazón, tiene que llamarle. No queda para otra persona. No, eso es del pastor para evangelizar, no, eso es para el ministerio de evangelismo. No. Eso no es una unidad, una unión del cuerpo. Hay algo en el suelo y la mano puede decir, no, el pie está más cerca, puede coger. No puede, no tiene la capacidad de hacerlo. Pensamos en el mismo sentir como cuerpo de Cristo. Versículo 18, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, como a Él le complace. Él lo quiere hacer y Él lo va a hacer, porque Él sabe la magnitud de lo que una persona puede servir en esa capacidad. Que una persona tiene que crecer en su medida de fe porque está preparando a esa persona para otra cosa en el futuro. No sabemos, pero Dios sí. Y Dios se pone los miembros. Nosotros formamos, si pensamos que somos formados en una manera maravillosa, nuestro cuerpo humano, ¿cuánto más su propia iglesia para que Él murió? Entonces no viene de nosotros, no somos nosotros. Y muchas veces hay ejemplos, quizás hacen esa iglesia.
ponemos personas en un lugar de servicio y no están tan preparados para esto. Tenemos que entender, si no viene de Dios, tenemos que esperar. Podemos ver aquí, es demostrado en Efesios capítulo 4, versículos 3 a 7. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. ¿Por qué? Porque un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es nuestra vocación? ¿Ser profesor de inglés? No, aquí está hablando de nuestra vocación de dar gloria a Él y compartir el Evangelio con los demás. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, que se refleja lo que explicó aquí en versículos 12 y 13 hoy día. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No es nuestro don, otra vez, no es nuestro don. Viene de Él para ser usado para Él y a través de la iglesia, el cuerpo de creyentes. Volviendo al versículo 19 del último versículo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo hoy día? ¿En el mundo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo aquí en Cuenca? ¿Dónde y qué es la iglesia en el camino? Efesios 3, 2 y 4. Podemos ver aquí como Pablo, como ejemplo, Pablo da un ejemplo de él mismo, del uso del don que Dios ha puesto en él. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, entonces me fue dada y tengo que usarlo para servir y compartir la palabra de usted. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Yo tengo un secreto y no voy a compartirlo. No, él tenía que hacerlo. Fue el don que Dios puso en él para compartir con los demás. Y la culminación, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Un breve ejemplo de Pablo aquí delante de los efesios, cómo usó ese don, cómo le llegó y cómo lo repartió a los demás. Que nadie de nosotros seamos orgullosos de decir, yo tengo algo de Cristo, pero no lo voy a compartir. Para concluir, unos pensamientos, unas preguntas. Nosotros no podemos descubrir nuestro don para conocerme a mí mejor, sino que lo descubres para servir a Cristo y a su iglesia. Ahora, hoy tarde, o máximo mañana, vas a pensar por un momento en lo siguiente, o como un ratito, como decimos aquí. ¿Asistes tú a la iglesia del camino? ¿O eres parte de la iglesia del camino? Si asistes, queremos que sigan asistiendo. Pero realmente eres parte del cuerpo, parte de la familia de esa iglesia local. Eres simplemente un receptor o beneficiario de los dones que otros ejercen como parte de este cuerpo. O los demás se benefician del uso del don que Dios y el Espíritu Santo ha puesto en usted, para que ellos puedan disfrutar de sus dones.
No es válido decir una y otra vez, no tengo tiempo para usar mi don del Espíritu. Digo eso porque yo he dicho eso. Pero para seguir diciendo esto, no es factible, ni es correcto. Ora al mismo Señor que te dio ese don para que cree el tiempo para hacerlo. Sí, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos brazos que están alcanzando las necesidades. Tenemos las palabras para caer a los oídos de las buenas nuevas. Tenemos pies para el cuerpo de Cristo, para llevarnos donde hay necesidad. Hermanos y hermanas, si solo está asistiendo a esa iglesia, por favor, ore al Señor. Si está una persona que no sabe cuál es su don, bien, acérquese a un líder de la iglesia, de los ministerios. Pregunta a mí, al pastor Diego, a cualquier otra persona, ¿cómo puedo conocer? Ore conmigo. ¿Qué oportunidades hay en estas áreas? Tengo esa habilidad, pero las habilidades no son necesariamente nuestros dones. ¿Qué es el llamado que Dios tiene para cada uno de ustedes hoy día? Amigos, si están aquí, tal vez entendiendo algo, pero nunca entendió qué es la salvación y la gracia del Señor. Podemos entender, Él quiere que nosotros seamos parte de Él, pero tenemos que entender, no somos perfectos, somos pecadores. Y no podemos tener comunión con Él si su Espíritu no está en nosotros. Y si nunca han creído en Él como su Señor y Salvador, acérquese conmigo después o alguien más para que ellos puedan dirigir en cómo hacerlo. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por la iglesia de Corintio que tenía sus fallas, pero la mayoría, si no todas las fallas que ellos tenemos nosotros hoy día, para que podamos aprender de la iglesia, pero también de nosotros personalmente. Señor, que salimos de aquí hoy día, que podemos decir, yo viviré por ti, por su gran amor que ha demostrado conmigo. Gracias, Señor, por el tiempo que nos ha dado. Prepara nuestros corazones para que podamos recibir la Santa Cena con dignidad y como es digno para mostrar nuestro corazón de agradecimiento a usted. En el nombre de Jesús. Amén.